El capitán Jack Mercer se encontraba en su centro de mando observando la pantalla holográfica del planeta Z5, un mundo prístino que hasta ahora había eludido el descubrimiento humano. La superficie del planeta, cubierta de exuberantes bosques verdes y vastos océanos azules, era un sitio que llenó a toda la tripulación con una mezcla de anticipación y precaución. «Llévenos a una órbita estable», ordenó el teniente Jack con voz tranquila, pero al mando, ya en ella. El capitán respondió, «Teniente Eric Hayes», sus dedos bailando sobre el panel de control. «Estaremos en posición en 2 minutos», dijo el Dr. Grayson. «¿Cómo está la atmósfera?» Jack se giró hacia el jefe científico de la nave, un hombre de mediana edad con una mente aguda como un cuchillo. El Dr. Owen Grayson miró su tableta, frunció el ceño por la concentración. «Los niveles de oxígeno están dentro de la tolerancia humana. La gravedad es ligeramente superior a la de la Tierra, pero nada que no podamos soportar. La temperatura es estable. Podríamos acampar aquí si quisiéramos. Dejadnos concentrarnos en explorar primero», dijo Jack, caminando de un lado a otro. «El sargento West, trae el equipo de aterrizaje preparado. Quiero tropas en tierra lo antes posible». El sargento Mark West, un hombre imponente con una actitud sensata, asintió y dio órdenes a través de su comunicador en cuestión de minutos. El equipo de aterrizaje estaba reunido, listo para descender a la superficie del planeta. Jack, Eric, Owen y Mark abordaron la lanzadera. La atmósfera interior crepitaba con energía mientras se abrochaban los cinturones. Eric se giró hacia Jack. «Esta vez bajarás con nosotros». El capitán Jack sonrió levemente. «He estado encerrado en esa silla demasiado tiempo. Es hora de ver algo nuevo». La lanzadera se desprendió del Endeavour y comenzó su descenso a través de la atmósfera. El planeta se veía más grande en la ventana. Los detalles de su superficie se volvían más claros a medida que atravesaban la capa de nubes. Una gran estructura metálica se hizo visible enclavada en un denso bosque. «Capitán, ¿está viendo esto?» La voz de Eric estaba teñida de incredulidad. «Sí, lo veo». Jack respondió inclinándose hacia adelante. «Eso no parece nada natural. Acérquenos». Eric. La lanzadera flotaba. Sobre el claro, la estructura metálica que dominaba el paisaje era enorme, con superficies lisas y extraños símbolos grabados en sus costados. La mente de Jack corría mientras consideraba las implicaciones de lo que estaban viendo. «Nos bajaron». Ordenó que la lanzadera aterrizara suavemente y el equipo desembarcó. Armas listas, pero no alzadas. El aire era fresco, con aroma a pino y tierra. Jack les indicó que avanzaran, guiándolos hacia la estructura. Mientras se acercaban, el escáner de Owen emitió un pitido. «El material de esta estructura no se parece a nada que hayamos visto. Es alienígena». El capitán Jack asintió, aunque ya lo sospechaba. «Deberíamos encontrar una forma de entrar». Mark, siempre vigilante, escaneó el perímetro con su rifle listo. No había señales de movimiento, pero no me gusta esto, capitán. Es demasiado silencioso. No estamos aquí para buscar pelea. Jack le recordó que manténgase alerta, pero conserve la calma. El escáner de Owen identificó lo que parecía ser una puerta oculta entre los intrincados diseños de la estructura. «Estructura aquí», dijo, tocando una secuencia en su dispositivo. La puerta se abrió con un suave siseo, reveló un pasillo oscuro que se extendía hacia las profundidades del edificio. «Bueno, eso es una invitación». Eric murmuró, «Solo hay una forma de averiguar qué hay dentro», dijo Jack dando un paso adelante. «Letún se mueve». El equipo entró en la estructura. El interior estaba iluminado por luces tenues que parpadeaban mientras avanzaban. El aire era fresco, casi estéril, y las paredes estaban cubiertas con más símbolos extraños. Su significado era un misterio mientras caminaban. Owen pasó su escáner por las paredes. «La tecnología aquí está siglos por delante de todo lo que tenemos. Quienquiera que haya construido esto es avanzado y ha estado aquí durante mucho tiempo». Leighton Sparrow K. Sean Omigables. Mark Refund Funo. Llegaron a una gran cámara. Su techo desaparecía en la oscuridad. En el centro de la habitación había una plataforma circular que brillaba con una misteriosa luz azul. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la plataforma comenzó a zumbar y una figura se materializó lentamente en el centro. Era humanoide, pero claramente alienígena, con piel azul que brillaba en la penumbra y ojos que brillaban suavemente. La figura era alta y elegante, sus movimientos eran fluidos al descender. La plataforma y se acercó a ellos. «Bienvenidos»,
Viajeros, la figura dijo con voz melódica y clara, soy Ahara. Representanti del Tizen. Los estábamos esperando. Jack dio un paso al frente. Tratando de ocultar su sorpresa, soy el capitán Jack Mercer del Endeavour. No sabíamos que este planeta estaba habitado. Alara sonrió, un gesto que tranquilizó un poco a la tripulación. No somos de este mundo, pero lo hemos convertido en nuestro hogar. Hemos estado observando a los de su especie durante algún tiempo. Su llegada es inesperada e intrigante. Observarnos. Eric intervino. ¿Cuánto tiempo? Alara inclinó la cabeza. Lo suficiente para entender su idioma, su cultura y su biología. Tenemos curiosidad por su especie, al igual que ustedes por la nuestra. Jack intercambió miradas con su equipo. Este era el primer contacto de territorio inexplorado con una raza alienígena inteligente. Con una fluidez notable, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó Mark. La sospecha era evidente en su tono, solo para descubrir que Ahara respondió, fijando la mirada en Hax. Deseamos comprenderte mejor. A cambio, estamos dispuestos a compartir conocimientos que podrían beneficiar a tu gente. Owen dio un paso al frente. Su curiosidad científica lo llevó a la cima. Tu tecnología es mucho más allá de todo lo que hemos encontrado. ¿Qué puedes decirnos al respecto? La expresión de Alara se suavizó e hizo un gesto para que la siguieran. Vengan, hay mucho que discutir. Te mostraré lo que hemos logrado y tú puedes mostrarme qué hace única a tu especie. El equipo siguió a Ahara adentrándose en la estructura. Su aprensión inicial dio paso a una mezcla de curiosidad y optimismo cauteloso mientras caminaban. Las paredes a su alrededor cambiaron, revelando maquinaria intrincada y exhibiciones que parecían cobrar vida en respuesta a su presencia. Tu especie es fascinante, dijo Ahara mientras entraban en otra cámara llena de lo que parecían ser exhibiciones holográficas de varios sistemas estelares. Tu impulso por explorar, expandirte más allá de tu mundo natal. Algo que los Tessin hemos admirado desde lejos. Siempre hemos buscado comprender el universo. Jack respondió, pero nunca nos hemos encontrado con otra especie como la tuya, ni con una especie como la tuya. Ahara dijo, girándose para mirarlo directamente, tu biología es compleja, incluso intrigante. Quizás podrías ilustrarme sobre un aspecto particular que ha desconcertado a nuestros científicos. Jack levantó una ceja. ¿Y qué aspecto sería ese? La mirada de Alara permaneció fija, aunque un destello de curiosidad brilló en sus ojos. Tu reproducción parece ineficiente en comparación con nuestros métodos. Jack parpadeó. Sorprendido por la franqueza de su pregunta. No estoy seguro de a qué te refieres. Eso ha avanzado mucho más allá de la necesidad de la reproducción biológica. Alara explicó, nuestra descendencia se crea mediante un proceso que asegura la perfección genética, pero tu especie se basa en un método más tradicional, uno que es impredecible y, francamente, bastante vulnerable. Mark rió entre dientes, incapaz de ocultar su diversión. Bienvenido a Being Human. Ahara ladeó la cabeza, con una expresión de genuina curiosidad. Quizás podrías explicarlo. Para mí, capitán, estamos ansiosos por aprender. Jack intercambió una mirada con Owen, quien se encogió de hombros. Bueno, Jack comenzó, es un poco más complicado que eso, pero supongo que podríamos darte una idea básica mientras discutían las complejidades de la reproducción humana. Jack no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de un intercambio de conocimiento mucho mayor y posiblemente algo más. Estaba caminando por una delgada línea entre la diplomacia y el Discovery, y lo que estaba en juego nunca había sido tan grande por ahora, aunque iría paso a paso. El capitán Jack Mercer estaba de pie en la superficie de Z5, tratando de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Estaba mirando a un extraterrestre real. Yara, la representante de Teasin, parecía tan curiosa por ellos como ellos por ella. Su brillante piel azul y sus elegantes movimientos la hacían parecer de otro mundo, pero había algo inherentemente accesible en su forma de comportarse. Capitán, esto es increíble. El Dr. Owen Grayson dijo, apenas capaz de contener su emoción, acabamos de hacer contacto con una especie inteligente. Las implicaciones para la ciencia. La humanidad está más allá de todo lo que jamás hayamos imaginado. No nos adelantemos, doctor. El sargento Mark West dijo con voz cautelosa. Aún estamos en lo desconocido. Aquí, Jack asintió. Tenemos que ir con calma, Owen. Acabamos de conocer a Ahara y no tenemos ni idea de cuáles son sus intenciones,
pero esta podría ser una gran oportunidad. Alara, que había estado observando su intercambio con una sonrisa serena, finalmente habló. Nosotros, Talison, hemos estado observando a su especie durante mucho tiempo. Su afán por explorar, su capacidad de adaptación, es fascinante. Tenemos mucho que aprender unos de otros. De igual manera, Jack respondió, hemos estado buscando señales de vida en las estrellas, pero nunca esperamos encontrar una civilización como la suya. ¿Qué puede contarnos sobre su gente? Alara los guió a través de la estructura, que parecía cobrar vida al moverse. Las paredes, que antes eran lisas y frías, ahora brillaban con suaves luces pulsantes que guiaban su camino. Era como si el edificio mismo fuera consciente de su presencia. Nuestra civilización es muy antigua. Alara comenzó a hablar casi con nostalgia. Dejamos nuestro mundo natal original hace mucho tiempo cuando se volvió insostenible. Z5 Hectare ha sido nuestro refugio, un lugar donde hemos prosperado durante generaciones. Nuestra tecnología nos ha permitido adaptarnos y florecer, pero siempre estamos buscando maneras de mejorar. Mientras caminaban, las paredes cambiaron de nuevo, revelando imágenes holográficas de sistemas estelares, planetas y la historia de la Tierra. El equipo quedó cautivado, especialmente el Dr. Grayson, que ya estaba grabando todo lo que podía. «Esto es increíble». Owen susurró más para sí mismo que para nadie. Su nivel de avance está más allá de lo que pudiéramos haber imaginado. Jack se concentró en Alara. «Mencionaste antes que nos has estudiado. ¿Cuánto sabes sobre humanos?» La sonrisa de Alara regresó bastante. «Capitán, hemos observado las luchas de su gente, sus triunfos y su cultura. Sin embargo, aún hay aspectos de su especie que escapan a nuestra comprensión, ¿y cuáles podrían ser?». Jack preguntó con curiosidad. Alara hizo una pausa y se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban suavemente en la penumbra. Su proceso reproductivo, por ejemplo, es primitivo para nuestros estándares, pero ha permitido que su especie se extienda y prospere. Es algo que no podemos comprender del todo. El sargento West rió entre dientes. Bueno, no es exactamente una conversación de sobremesa, pero cumple su función. La expresión de Alara permaneció seria, aunque había un atisbo de curiosidad en sus ojos. Nosotros, los Ans, hemos ido más allá de la reproducción biológica. Nuestra descendencia está diseñada para ser lo mejor de nosotros, libre de las imperfecciones que conlleva el parto natural, pero su especie depende de métodos tradicionales. Tenemos curiosidad por saber por qué no han evolucionado más allá de esto. Jack intercambió una mirada con Owen, quien parecía igualmente inseguro de cómo responder. «No es algo. Hemos elegido cambiar exactamente», dijo Jack con cuidado. «Nuestra forma de reproducción ha sido parte de nosotros desde el principio. Está ligada a nuestras emociones, a nuestras relaciones, es más que una simple función biológica». Alara pareció reflexionar sobre esto por un momento. «Fascinante para nosotros, la reproducción es una búsqueda puramente intelectual, carente de emoción. Se trata de asegurar la continuidad de nuestra especie de la manera más eficiente posible, pero para ti parece estar ligada a algo más profundo». «Es una forma de decirlo». Jack estuvo de acuerdo. «Sigo intentando comprender la rareza de la conversación. Para los humanos, la reproducción se trata de conexión, familia, amor, cosas difíciles de cuantificar». Alara asintió lentamente. «Amo un concepto que hemos estudiado, pero que no experimentamos como tú. Es intrigante cómo esta emoción impulsa tanto. Gran parte de tu comportamiento también nos vuelve locos a veces». Mark bromeó, ganándose una pequeña risa de Eric. «Quizás». Alara continuó. «Esto es algo que podemos aprender de tu gente. Un intercambio de conocimiento que nos beneficia a ambos». Jack consideró sus palabras con atención. Este no era un intercambio común. Estaban hablando de la esencia misma de lo que significaba ser humano comparado con lo que significaba ser Talison. Las implicaciones eran enormes. «Estamos abiertos a compartir lo que sabemos». Jack finalmente dijo, «pero esto no es algo que se pueda entender en unas pocas conversaciones. Está profundamente arraigado en quienes somos». «Entiendo». Alara respondió, «y estamos dispuestos a tomarnos el tiempo para aprender. A cambio, podemos ofrecerle información sobre nuestros propios avances, nuestra tecnología, nuestra forma de vida. Juntos podemos lograr mucho». El capitán Owen intervino. «Esta podría ser la colaboración más significativa en la historia de la humanidad. Imaginen lo que podríamos aprender de ello sobre medicina, tecnología e incluso nuestra propia evolución». Jack asintió lentamente.
Es una oportunidad que no podemos dejar pasar, pero debemos tener cuidado. Hay mucho que no sabemos sobre el talisón y esto es solo el comienzo. Alara pareció percibir su cautela y se acercó. Sus brillantes ojos se encontraron con los suyos. Es sabio ser cauteloso, capitán, pero le aseguro que nuestras intenciones son pacíficas. No deseamos conflictos. Jack sostuvo su mirada buscando alguna señal de engaño, pero todo lo que vio fue curiosidad genuina, tal vez incluso un deseo de comprensión. Entonces, vayamos paso a paso. Dijo que comenzaríamos compartiendo lo que pudiéramos y veríamos a dónde nos lleva. Alara sonrió, un gesto que pareció iluminar la habitación. Lo espero con ansias. El capitán Mercer, mientras el equipo continuaba su recorrido por la estructura Tassan, la tensión inicial comenzó a disminuir. La conversación fluyó con más naturalidad, con Owen discutiendo con entusiasmo teorías científicas, Mark vigilando atentamente su entorno y Eric interviniendo con sus propias observaciones. Jack permaneció concentrado sabiendo que este era solo el primer paso en lo que podría ser una larga y complicada relación. Los Lawson ofrecían conocimiento que podría cambiar el futuro de la humanidad, pero el costo de ese conocimiento aún era desconocido por ahora. Lo tomarían día a día. No había prisa, solo la promesa del descubrimiento y la esperanza de que este encuentro condujera a algo más grande de lo que cualquiera de las especies podía imaginar. Mientras salían de la cámara y regresaban a la brillante luz del sol de Z5, Jack no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. El futuro era incierto, pero por primera vez no estaban solos en el universo. Los días posteriores al primer contacto con los Teasin fueron un torbellino de actividad a bordo del Endeavour. El capitán Jack Mercer y su tripulación habían recibido permiso para explorar libremente el asentamiento Tassan, y a cambio, Alara y un grupo selecto de su gente tuvieron acceso al Endeavour. El intercambio de conocimiento fue rápido e intenso, pero bajo la superficie de la cooperación, una creciente inquietud comenzó a arraigarse en la privacidad de sus aposentos. Jack examinó detenidamente los datos que habían recopilado hasta el momento. Los Teasin estaban innegablemente avanzados, siglos, quizás incluso milenios por delante de la humanidad en términos de tecnología y ciencia, pero había algo en su sociedad que no le sentaba bien. Era demasiado controlada, demasiado perfecta. Jack había visto suficiente en su vida para saber que la perfección a menudo ocultaba verdades más oscuras. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Jack llamó, dejando su tableta a un lado. El sargento Mark West adoptó su habitual expresión seria, incluso más sombría que de costumbre. «Capitán, tenemos que hablar». Jack le hizo un gesto para que se sentara. «¿Qué piensas, Mark?» Mark se sentó, sus anchos hombros tensos. «He estado vigilando al Tessin, tal como pediste, y hay algo que necesitas saber». Jack se inclinó hacia adelante al percibir la seriedad en el tono de Mark. «Continúa mientras tú y el Dr. Grayson estaban ocupados con Alara. Hice un reconocimiento alrededor de su asentamiento. Encontré algo inquietante». Mark hizo una pausa como si no estuviera seguro de cómo proceder. «Escúpelo», instó el sargento Jack. «Encontré lo que parece un centro de investigación», dijo Mark en voz baja y, por lo que pude ver, están haciendo algún tipo de experimentos genéticos, pero no es solo investigación. Están alterando a su propia gente. Jack entrecerró los ojos, alterando la bioingeniería. Mark explicó que están manipulando su propio ADN, seleccionando solo los rasgos que consideran perfectos y deshaciéndose de todo lo que no les gusta. Incluso vi lo que parecían unidades de almacenamiento, cápsulas criogénicas con lo que supongo que son embriones. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las implicaciones del descubrimiento de Mark eran asombrosas. ¿Por qué no lo reportó antes? Quería estar seguro de lo que veía. Mark respondió, no quería sacar conclusiones precipitadas sin pruebas, pero capitán, esto no se trata solo de hacerse más fuertes o más inteligentes, se trata de control absoluto sobre la evolución de su especie. Jack se puso de pie y paseó por la habitación mientras procesaba la información. Si lo que dices es cierto, entonces los Talison no solo son avanzados, son peligrosos, se han diseñado a sí mismos en algo que apenas es reconocible como una especie natural, dijo Mark. Y si están dispuestos a hacerse esto a sí mismos, ¿quién dice que no intentarán hacérnoslo a nosotros? Podrían ver nuestra evolución natural como una amenaza, algo que debe corregirse. Jack dejó de caminar y se giró hacia Mark. Necesitamos más información. Quiero que vigiles de cerca esas instalaciones. A ver si puedes obtener más detalles sin que te atrapen. No podemos hacer ninguna acusación sin pruebas sólidas.
Mark asintió con expresión seria. Entendió. Capitán y Mark. Jack añadió, ten cuidado, no sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos. Mark se fue a cumplir sus órdenes. Jack volvió a sentarse y se frotó las sienes. Esto no era lo que esperaba cuando hicieron contacto con el tesón. La situación se estaba volviendo más compleja y peligrosa a cada minuto. Sus pensamientos fueron interrumpidos de nuevo por otro golpe a la puerta. Esta vez era el Dr. Owen Grayson, con un aspecto inusualmente pálido. Capitán, tenemos que hablar. Owen dijo sin esperar una invitación antes de entrar. Únete al club. Jack murmuró, haciéndole un gesto a Owen para que se sentara. ¿Cuál es el problema? La tecnología de la TEASA. Owen comenzó con la voz tensa. He estado analizando todo lo que nos han mostrado. Sus avances médicos, su genética. Al principio me asombró, pero ahora estoy preocupado. Preocupado por lo que Jack preguntó, aunque presentía que ya sabía que su manipulación genética supera todo lo que hemos visto. Owen dijo que han erradicado enfermedades, extendido su esperanza de vida, incluso mejorado sus habilidades físicas y mentales, pero hay un precio. Su población está controlada hasta el punto en que la individualidad apenas existe. Están diseñados para roles específicos, funciones específicas. No son como nosotros, capitán. Son producto del diseño, no de la naturaleza. Jack frunció el ceño. ¿Y crees que esto podría ser una amenaza para nosotros?, dijo Owen inclinándose hacia adelante. Si nos ven como inferiores, como defectuosos, podrían decidir mejorarnos como ellos mismos se han mejorado, o peor aún, podrían vernos como un peligro para su perfección e intentar eliminar ese peligro. La mente de Jack corría. Esto era peor de lo que había imaginado. La TEASA tenía el poder de alterar la vida en su máxima expresión. Nivel fundamental, y podrían fácilmente usar ese poder contra la humanidad. Debemos ser muy cuidadosos con lo que compartimos con ellos. Jack dijo con voz firme, por ahora, sigamos el juego. Sigamos aprendiendo lo que podamos, pero no revelemos demasiado. Necesitamos protegernos. Owen asintió, claramente aliviado de que Jack comprendiera la gravedad de la situación. Mantendré esto en secreto, capitán, pero no podemos seguir así para siempre. Tarde o temprano querrán más de nosotros, más de lo que estamos dispuestos a dar. Jack se puso de pie. Su decisión está tomada, entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Por ahora, centrémonos en recopilar toda la información posible. Necesitamos comprender el alcance total de lo que estamos tratando. Cuando Owen se fue, Jack regresó a su escritorio. Su mente daba vueltas con posibilidades. Los Tessin no eran solo otra raza alienígena, eran algo completamente diferente. Algo diferente que podría cambiar el curso de la historia humana, pero aún se desconocía si ese cambio sería para bien o para mal. Lo único que Jack sabía con certeza era que estaban en serios problemas y no había vuelta atrás. Ahora tenía que adelantarse, mantener a su tripulación a salvo y encontrar la manera de sortear esta situación cada vez más peligrosa. Y tenía que hacerlo mientras evitaba que los Tassan se dieran cuenta de cuanto sospechaba, porque si lo descubrían, no habría escapatoria a las consecuencias. El capitán Jack Mercer sentía que el peso de la situación se hacía más pesado cada día. Cuanto más aprendía sobre los Teasin, más incómodo se sentía. El descubrimiento de Mark de la instalación genética había revelado un lado oscuro de su sociedad aparentemente utópica, y las preocupaciones de Owen sobre su potencial para manipular a la humanidad eran imposibles de ignorar. Por mucho que Jack quisiera confiar en ellos, no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Los Teasin estaban demasiado ansiosos por aprender sobre la humanidad, demasiado curiosos por sus debilidades. Se estaba haciendo evidente que esto no era solo un intercambio de conocimiento. Fue un esfuerzo calculado para evaluar y posiblemente explotar las vulnerabilidades de la humanidad. Una noche, mientras Jack revisaba los últimos informes en sus aposentos, la puerta se abrió y Mark entró. Con expresión sombría, dijo Mark, «Capitán, tenemos un problema». Jack sentó su tableta. Se le encogió el estómago. Ahora, uno de los miembros de nuestra tripulación, el teniente Parker, ha estado pasando mucho tiempo con los Tessin. Mark empezó. Al principio pensé que era solo parte del programa de intercambio, pero lo he estado observando de cerca. Les ha estado dando más información de la que se supone, esquemas detallados del Endeavour, nuestros sistemas de armas, incluso nuestros protocolos de comunicación. El corazón de Jack se encogió. ¿Estás diciendo que está comprometido? Mark asintió. Mira en esa dirección.
Ha estado trabajando con un grupo de Tessin que no son precisamente amigables. Son los mismos que vi cerca de la instalación genética. Creo que lo han alcanzado. La mente de Jack se aceleró. Si Parker se había convertido, significaba que los Lance estaban planeando algo. Necesitamos detenerlo antes de que pueda hacer más daño. ¿Dónde está ahora? La última vez que lo vi, se dirigía al complejo principal de Talison. Mark dijo, creo que se va a reunir con ellos de nuevo. Reúne un equipo. Jack ordenó ponerse de pie. Vamos tras él en silencio. No podemos dejar que el Tessin sepa que los estamos siguiendo. Mark asintió y se fue rápidamente a reunir al personal necesario. Jack se tomó un momento para calmarse antes de dirigirse a la armería. No podía permitirse que sus emociones se interpusieran. Esta era una situación delicada, y un movimiento en falso podría desencadenar un conflicto para el que no estaban preparados. Para cuando Jack llegó a la bahía de transbordadores, Mark había reunido a un pequeño equipo de oficiales de confianza, incluyendo al teniente Eric Hayes y al Dr. Owen Grayson. Todos estaban armados. Sus expresiones eran tensas pero determinadas. ¿Cuál es el plan? El capitán Eric preguntó. Revisando su arma, vamos a rastrear a Parker y ver qué trama. Jack explicó, si nos traiciona, lo haremos. Tráiganlo, pero necesitamos hacerlo en silencio. Nadie más puede saber qué está pasando. El equipo subió a la lanzadera y Eric los pilotó hacia el complejo Teasin. El paisaje de Z5 pasó borroso mientras volaban bajo sobre los árboles. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el suelo a medida que se acercaban al complejo. Eric redujo la velocidad de la lanzadera a un vuelo estacionario, manteniéndolos justo por encima de las copas de los árboles. El complejo era una estructura extensa, sus paredes brillaban suavemente en la oscuridad. Jack pudo ver la entrada por donde probablemente había entrado Parker. «Déjenos aquí», Jack indicó, señalando un claro justo afuera del complejo. «Iremos el resto del camino a pie». La lanzadera aterrizó en silencio y el equipo desembarcó, moviéndose rápida y silenciosamente entre la maleza mientras se acercaban a la entrada. Jack les indicó que se detuvieran. «Mark, tú y Eric cubren la entrada». «Jack Susero, Owen, estás conmigo». «Entraremos y encontraremos a Parker». Mark y Eric asintieron, tomando posiciones a ambos lados de la puerta. «Armas listas». Jack y Owen se deslizaron dentro del complejo, bañados por la misma suave luz azul que el resto de las estructuras Tassan. Se movieron con cautela, siguiendo el sonido de voces adentrándose en el edificio. Finalmente, llegaron a una gran cámara donde encontraron a Parker hablando con un grupo de Talis. Jack reconoció a algunos de ellos de reuniones anteriores. Eran miembros de alto rango de su sociedad, que habían mostrado especial interés en la tecnología de los Tassan. Jack y Owen se agacharon tras un muro bajo, escuchando la conversación. «Tendremos todo lo que necesitan para mañana». Parker decía, «El capitán no sospecha nada. La tripulación confía en mí. No lo verán venir». Uno de los Tassan, una figura severa con porte regio, asintió con aprobación. «Lo ha hecho bien, teniente. Una vez que tengamos los planos completos, podremos neutralizar su nave y evitar represalias». A Jack se le heló la sangre. Los Tessin planeaban desactivar el Endeavour, probablemente para evitar que regresaran a la Tierra con el conocimiento de lo que habían descubierto. Owen miró a Jack con una expresión llena de preocupación. Jack sabía que tenían que actuar ahora antes de que Parker pudiera causar más daño, antes de que Jack pudiera indicarle a su equipo que avanzara. Arara entró repentinamente en la cámara. Parecía sorprendida de ver a Parker allí, pero su expresión rápidamente se volvió una de sospecha. «Parker, ¿qué haces aquí?», preguntó Alara con voz tensa. «Parker». Pareció sorprendida. «Solo me aseguro de que todo esté listo para el próximo intercambio. Ya sabes, siguiendo órdenes». «Alara Entrecero los Ojos». «No me informaron de esto. ¿Quién te dio estas órdenes?». El Tessin y Parker intercambiaron miradas inquietas. La tensión en la habitación era palpable y Jack pudo ver que Alara comenzaba a darse cuenta de que algo andaba muy mal. «Parker, ¿qué has hecho?», preguntó Alara con voz alzada. «Parker». Dudó, pero antes de que pudiera responder, uno de los Tessin se acercó a Alara con la clara intención de silenciarla. «Su Jack». Sabía que ya no podía esperar más. Jack gritó, saltando el muro y entrando a la recámara con el arma desenvainada. Owen lo siguió de cerca y Mark y Eric irrumpieron por la entrada, sorprendiendo al Tessin. Parker buscó su arma,
pero Jack fue más rápido, desarmándolo de un golpe rápido. La capitana Alara jadeó, visiblemente sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos. Parker, se acabó, dijo Jack, manteniendo su arma apuntándolo. Has traicionado a tu tripulación y nos has puesto a todos en peligro. La expresión de Parker se endureció. No lo entiendes. Capitán, los tienen son el futuro. Pueden ofrecernos cosas que ni siquiera podemos imaginar. Curas para enfermedades. Tecnología avanzada. Hice esto por la humanidad vendiéndonos. Mark Gruno, dando un paso adelante. Eres un traer. Parker Alara miraba entre los humanos y su propia gente. La gente parecía dividida. Capitán Mercer, ¿qué está pasando? Estos Tessin, dijo Jack, señalando al grupo con Parker. Planeamos inutilizar nuestra nave e impedir que abandonemos este planeta. Han estado usando a Parker para recopilar información sobre nosotros. Alara parecía afligida. Esto no puede ser. Somos un pueblo pacífico. Este no es nuestro camino. Parece que no todos comparten tus ideales. Alara Oben dijo con gravedad. Algunos de los tuyos nos ven como una amenaza o tal vez como una oportunidad. El Tessin, con Parker al darse cuenta de que su plan había sido expuesto, de repente hizo un movimiento para atacar, pero el equipo de Jack estaba listo. Un breve pero intenso tiroteo estalló. El entrenamiento superior humano abrumó rápidamente al Tessin. Al final, solo uno de los talos permaneció con vida. Herido pero consciente. Parker, desarmado y derrotado, se desplomó en el suelo. Su traición quedó al descubierto para que todos la vieran. Alara se acercó a Jack. Su expresión era una mezcla de tristeza e ira. No lo sabía. Juro que no sabía que esto estaba pasando. Te creo. Alara Jack. Jack dijo bajando su arma, pero esto lo cambia todo. No podemos confiar en tu gente si están dispuestos a recurrir a la traición. Alara asintió lentamente. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Tienes todo el derecho a estar enojado, capitán, pero te lo ruego. No juzgues a todos los Teasin por las acciones de unos pocos. Déjame ayudarte. Déjame demostrarte que aún podemos trabajar juntos. Jack miró a su equipo, al Teoson caído y finalmente a Alara. Sabía que la situación se había salido de control, pero aún tenían la oportunidad de salvar algo de este desastre. De acuerdo. Alara dijo, Jack, tras una larga pausa, les daremos esa oportunidad, pero de ahora en adelante no más secretos. ¿Trabajamos juntos o no trabajamos en absoluto? Alara asintió con alivio. Gracias, capitán. Haré todo lo que esté en mi poder para arreglar esto. Jack se giró hacia Mark y los demás. Dejen que Parker regrese a la nave. Tenemos mucho que resolver y debemos estar preparados para lo que venga. Mientras comenzaban a moverse, Jack no pudo evitar sentir el peso de lo que acababa de suceder. La frágil alianza con los Talison se había roto y el camino por delante era más incierto que nunca. Pero aún se tenían el uno al otro. Y mientras permanecieran unidos, había una posibilidad de que pudieran superar esto. Tenían que hacerlo porque, ahora más que nunca, el futuro de la humanidad dependía de ello. El capitán Jack Mercer se encontraba en el puente del Endeavour, con la mirada fija en la pantalla holográfica que dominaba el centro de la sala. La imagen mostraba una situación que se intensificaba rápidamente. Las naves Teoson, elegantes y letales, se movían en formación sobre Z5. La frágil paz que había existido entre los humanos y los Talison se estaba desmoronando, y Jack sabía que estaban al borde de la guerra. Capitán, la flota Talison está tomando posiciones agresivas. El teniente Eric Hayes informó, su voz estaba tensa. Están recargando armas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Jack. Su tono era tranquilo, pero con un matiz de urgencia. No mucho, respondió Sir Eric. Si deciden disparar, estamos en problemas. Pongan todos los sistemas en funcionamiento. Jack ordenó, prepárense para maniobras evasivas y preparen sus armas al máximo. Sí, respondió el capitán Eric, con las manos sobrevolando. Mientras la tripulación se preparaba para lo que parecía una batalla inevitable, la mente de Jack repasaba rápidamente sus opciones. Estaban superados en número y armamento, y dado que el Tessin contaba con tecnología superior, una confrontación directa probablemente terminaría en desastre. El sargento Mark West entró en el puente con una expresión sombría en el rostro. La tripulación está lista. Capitán, hemos asegurado a Parker en el calabozo y estamos en alerta máxima, pero debo decir que estamos en un aprieto.
Sé que Mark, dijo Jack con voz grave, pero no podemos dejar que nos aniquilen. Necesitamos ganar tiempo, tal vez incluso encontrar una manera de revertir esto. ¿Alguna idea?, preguntó Mark, aunque su tono sugería que no era optimista. Antes de que Jack pudiera responder, la puerta del puente se abrió y Alara entró flanqueada por 2 de sus guardias. Su habitual calma había desaparecido, reemplazada por una mirada de determinación y urgencia. El capitán Mercer dijo a Alara con la voz llena de tensión: «Debes escucharme. El Consejo de Teas ha perdido el control. La facción que descubriste ha tomado el control y planean eliminarte a ti y a tu tripulación. Creen que la humanidad es una amenaza que debe ser neutralizada. Dinos algo que no sepamos». Mark murmuró en voz baja. Jack ignoró el comentario y se concentró en Alara. «¿Qué sugieres que hagamos? Nos superan en número y ellos tienen la ventaja». Alara dio un paso más cerca. Sus ojos brillantes se clavaron en los de Hax. «Hay una forma de detenerlos, pero es arriesgado. La estructura de mando central que controla su flota es vulnerable. Si puedes desactivarla, las naves Teasin quedarán paralizadas, lo que te dará la oportunidad de escapar». «¿Dónde está esta estructura de mando?», preguntó Jack. Un plan ya está empezando a formarse en su mente. Se encuentra en las profundidades del complejo principal Teasin en la superficie del planeta. Alara explicó: «Está fuertemente custodiado. Tendrás que moverte rápido y sigilosamente si esperas tener éxito». Mark frunció el ceño. «Esto suena a misión suicida». El capitán Jack asintió con gravedad. «Podría serlo, pero es nuestra mejor opción. Disparo. Si no los detenemos, estamos acabados». Alara dio un paso adelante. Su expresión era decidida. Te guiar. «Conozco la distribución del complejo y puedo ayudarte a evitar las peores defensas, pero tenemos que movernos ahora». Jack se giró hacia su tripulación. «Eric, quédate aquí y mantén la nave lista para el despegue inmediato si fallamos. Quiero que saques a la tripulación de este planeta, pase lo que pase». Eric asintió. Su rostro estaba pálido pero decidido. Entendió. Capitán Mark Owen. «Estás conmigo y Alara». Jack continuó: «Vamos a derribar la lanzadera y desactivar esa estructura de mando». El pequeño equipo rápidamente recogió su equipo y se dirigió a la bahía de la lanzadera mientras abordaban la lanzadera. Jack no podía evitar la sensación de que esta misión podría ser la última, pero dejó de lado el pensamiento. No había lugar para la duda. Alara los guió a través de la atmósfera. La lanzadera pasó rozando justo por encima de las copas de los árboles para evitar ser detectada. A medida que se acercaban al complejo de Teasin, el tamaño y la escala se hicieron evidentes. Enormes torres de metal elegante interconectadas por luces brillantes. Puentes y rodeados de densos bosques. «Aterrizaremos aquí». «Aquí», dijo Alara señalando un claro justo afuera de la entrada principal. «Desde allí, el centro de mando está a poca distancia. Debemos movernos rápido una vez dentro». La lanzadera aterrizó suavemente y el equipo desembarcó. Con las armas listas, Jack abrió el camino. Alara, a su lado, se dirigieron hacia la entrada. El complejo era un laberinto de pasillos y cámaras, todos bañados por la suave luz azul que parecía definir la arquitectura Tasan. Alara se movió con confianza por los pasillos. Su conocimiento de la distribución los mantenía un paso por delante de las patrullas. «Estamos cerca», susurró Alara al llegar a una gran puerta custodiada por 2 soldados Tasan. «El centro de mando está justo al otro lado de esta puerta». Mark y Owen tomaron posiciones a ambos lados de la puerta, listos para eliminar a los guardias. Jack asintió en silencio y los 2 hombres se movieron en perfecta sincronía, eliminando a los guardias rápida y silenciosamente. Alara se dirigió al panel de control de la puerta. Y rápidamente entró en una secuencia. La puerta se abrió, revelando una vasta cámara llena de consolas y pantallas holográficas. En el centro de la habitación había una gran estructura que pulsaba con luz. El nodo de mando. «Eso es todo». Alara dijo: «Destrúyelo y su flota quedará inutilizada». Jack no perdió tiempo. Mark colocó las cargas. Owen lo cubrió. Mark se movió rápidamente hacia el nodo de mando, sacando un conjunto de cargas explosivas y colocándolas estratégicamente alrededor de la estructura. Owen vigilaba con su arma apuntando a la entrada. Mientras Mark terminaba de colocar las cargas, el sonido de pasos acercándose resonó por el pasillo. «Tenemos compañía», advirtió el capitán Owen. Jack se giró hacia Alara. «Hay otra salida».
Alara negó con la cabeza. No, tendremos que luchar para volver a la lanzadera. Entonces nos mantendremos firmes aquí. Jack decidió que los detendríamos hasta que las cargas estuvieran listas. Entonces correríamos como alma que lleva el diablo. La primera oleada de soldados Tasan irrumpió en la habitación, con sus armas encendidas. Jack y su equipo respondieron al fuego. Usando las consolas y la maquinaria para cubrir la habitación, se llenó del sonido de explosiones de energía y el olor a metal quemado. Mark miró el temporizador de las cargas. 2 minutos, capitán, solo necesitamos contenerlos un poco más. Jack gritó disparando a un soldado que se acercaba. La batalla era tensa, pero el equipo se mantuvo firme, convencido de que esta era su única oportunidad. Mientras el temporizador de las cargas avanzaba, el equipo presionó con más fuerza. Su número era abrumador. Un minuto. Mark gritó con voz tensa, prepárense para moverse. Jack ordenó, con la mirada fija en la salida. Las cargas detonaron con un rugido ensordecedor. La onda expansiva derribó a los Tealis. La nota de comando explotó en una lluvia de chispas y escombros. Las luces de la habitación parpadearon mientras los sistemas del complejo comenzaban a apagarse. Jack gritó, liderando la carga hacia la salida, el equipo corrió por los pasillos, Alara, guiándolos de regreso a la lanzadera. El complejo era un caos con alarmas. A todo volumen y los teósofos se apresuraron a responder a la explosión, pero con su estructura de mando desactivada, las fuerzas de los teósofos estaban desorganizadas y eran menos efectivas. La lanzadera esperaba donde la habían dejado. Abordaron rápidamente con Eric ya encendiendo los motores. ¿Lo hiciste?, preguntó Eric mientras se abrochaban los cinturones. Listo, confirmó Jack. Sácanos de aquí. La lanzadera despegó a toda velocidad a través de la atmósfera y de regreso al Endeavour. Mientras ascendían, Jack miró por la ventana y vio a la flota de teósofos a la deriva sin rumbo. Su coordinación se rompió. Hemos ganado algo de tiempo, dijo Jack con un suspiro de alivio. Alara, sentada frente a él, parecía aliviada y entristecida. Has paralizado su capacidad de ataque, pero esto no ha terminado, dijo Jack, dando un suspiro de alivio. Alara, sentada frente a él, parecía aliviada y entristecida. Has paralizado su capacidad de ataque, pero esto no ha terminado, dijo Jack. Capitán, la facción en el poder se reagrupará, vendrán a por ti otra vez. Estamos listos, respondió Jack. Pero por ahora necesitamos volver a la Tierra y advertirles sobre lo que hemos descubierto. Alara asintió. Me quedaré e intentaré restablecer el orden entre mi gente, tal vez allí. Aún hay una oportunidad para la paz cuando el transbordador se acopló al Endeavour. Jack sintió una mezcla de agotamiento y determinación. Habían sobrevivido a la amenaza inmediata, pero los desafíos que les esperaban seguían siendo abrumadores. Los Tessin estaban lejos de ser derrotados y el conocimiento adquirido en Z5 cambiaría sin duda el curso de la historia de la humanidad, pero por ahora habían obtenido una pequeña victoria y mientras siguieran luchando por su supervivencia, había esperanza. Que regresen a casa. Jack dijo, dando la orden de establecer rumbo a la Tierra, tenemos mucho trabajo por delante. Los motores del Endeavour rugieron y la nave avanzó a toda velocidad, dejando atrás a Z5 y sus misterios al entrar en el hiperespacio. Jack se permitió un momento para reflexionar sobre lo que habían logrado. La lucha estaba lejos de terminar, pero habían llegado tan lejos juntos, y eso al menos era algo a lo que aferrarse mientras enfrentaban lo que viniera después.